Hola, muy buenos días, compañeros y compañeras de nuestra clase de 50 años de música pop. El día de hoy, mi persona, Simón López, junto a mi compañero Marco Torres, les vamos más que exponer, hablar sobre esta exitosa banda, tanto a nivel nacional como internacional, venezolana, Los Mesoneros. Vamos a estar hablando un poco de los inicios, el género, las influencias y la evolución de la banda a lo largo de todos sus años de carrera. Hoy en día los mesoneros siguen en ejercicio, así que bueno, vamos a tener bastante material que abordar en esta exposición. Así que bueno, principalmente en los inicios tenemos que hablar sobre la integración de los mesoneros. En pantalla podemos ver a los 5 integrantes principales que han formado la banda de los mesoneros. En principio tenemos en la esquina de arriba de la izquierda a Luis Jiménez, quien además de ser el vocalista principal de la banda y el guitarrista de la banda, es la cara principal de esta banda tan exitosa. Luego a su derecha encontramos a Juan Ignacio Sucre, quien se desenvuelve como el guitarrista principal de la banda. Luego en el medio, a la derecha de Juan Ignacio Sucre, ubicamos a Carlos Sardi, quien se desenvuelve como el tecladista de la banda. Y bueno, un poco más separado de estos tres integrantes que les acabo de mencionar, ubicamos en la esquina de arriba de la derecha a Andrés Belloso, quien en su momento en la banda se desenvolvió como bajista, y abajo ubicamos a Andrés Sucre, quien también en su momento en la banda se desenvolvió como baterista. La razón por la cual vemos en pantalla un poco más separado a Andrés Belloso y a Andrés Sucre de los tres principales integrantes de la banda es porque hoy en día ellos no siguen en ejercicio en la banda, ya que se separaron en su momento, y bueno, ellos hoy en día siguen con sus proyectos individuales en el ámbito de la música. Ya hablando un poco sobre el entorno, nos tenemos que retomar a la Caracas del 2006. Y bueno, estos 5 integrantes que vemos en pantalla eran amigos de infancia, todos estudiaban en el Colegio San Ignacio Loyola, y bueno, esto fue como un motivo a seguir creciendo ellos como grupo de amigos, y gracias a la química que tenían decidieron crear esta banda llamada Los Mesoneros. No fue hasta el año 2009 cuando decidieron participar en el Festival Nuevas Bandas, donde les fue más que bien, y fue, por así decirlo, el primer pie para poder avanzar en esta carrera musical tan exitosa que han tenido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ok, buenos días, mi nombre es Marco Torres y les voy a hablar un poquito sobre el género en el cual se encuentran clasificados los mesoneros. Bueno, ellos se clasifican principalmente como una banda pop rock, pero también toman influencias de otros géneros secundarios. El pop rock, bueno, deriva, como dice su nombre, tanto del pop como del rock, principalmente del pop, que nació a mediados de los años 50, tomó elementos del rock and roll, del doo-wop, del folk, del rhythm and blues, de las baladas, entre otros géneros, y se caracteriza por ser muy pegajoso, fácil de digerir. eh, Eso es la diferenciación del pop. Y también, bueno, el rock con su potencia clásica, con su base de guitarra, bajo, batería y, bueno, las voces también en la mayoría de las ocasiones. Eh, a mediados de los años 60, eh, ya hay una evolución. Por ejemplo, los Beatles y los Beach Boys hacen propuestas que se pueden clasificar como pop rock, pero más complicadas, menos simplistas, con sus álbumes, por ejemplo, de los Beatles, Revolver y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, que vimos en clase, y The Beach Boys, que hicieron Pet Sounds. Esos se consideran también los primeros trabajos de algo que luego se clasificó como rock progresivo o art rock en sus inicios, y de ahí salieron muchas aristas más complicadas, con música más elaborada, difícil de replicar, con composiciones más complejas, y de ahí salieron muchos subgéneros como el rock sinfónico, rock experimental, rock alternativo, indie rock, y los mesoneros toman mucha influencia sobre todo del rock alternativo, que incorpora bastantes elementos electrónicos a la base de rock progresivo, que salió de esos primeros trabajos que involucraban también psicodelia, eh, en la segunda década de los años 60 aproximadamente. Ok, para hablar un poco sobre las influencias de los mesoneros tenemos que ubicarnos tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Pues principalmente en el ámbito nacional cabe recalcar una gran cantidad de bandas de las cuales ya hemos hablado en nuestras clases de 50 años de música pop. Entre ellos tenemos a Aditus, Sentimiento Muerto, que después pasó a llamarse Dermis Tattoo.
es más que importante mencionar a esta figura, no solamente como influencia, sino como mentor para los mesoneros. Gary Whale, quien además de ser, por así decirlo, una influencia para esta banda de pop rock venezolano, fue, como bien dije, un mentor y un educador para uno de sus integrantes. Estoy hablando en este caso de Andrés Belloso, quien recibió clases de esta figura tan importante para la historia de la música venezolana. También en cuanto a las influencias nacionales, tenemos a figuras de gran nombre como por ejemplo Simón Díaz. Y bueno, en pantalla podemos ver en la esquina de arriba a la izquierda a la banda Aditus y a su derecha a este personaje más que importante para esta banda, Los Mesoneros, como es Gary Whale. Ahora, ubicándonos un poco en el ámbito internacional, tenemos una gran cantidad de bandas que sirvieron para influenciar el género que hacen hoy en día los mesoneros, como tenemos la banda Phoenix, la banda The Beatles, que ya próximamente mi compañero Marco les hablará acerca de los sintetizadores que utilizan los mesoneros y un poco la influencia que abarcaron ellos en todas estas bandas para poder evolucionar como músicos. Radiohead, también tenemos a Blink 182, tenemos la banda Muse, Gustavo Cerati, Red Hot, Chili Peppers, Incubus, Blind Melon, entre otros. Y bueno, en pantalla podemos ubicar en la esquina de abajo a la izquierda a la banda Radiohead y bueno, a su derecha a la banda Phoenix. Ok, ahorita les voy a hablar un poco sobre el sonido distintivo de los mesoneros. Y bueno, ellos básicamente a su propuesta de pop rock también hacen como una fusión del rock alternativo con el uso de sintetizadores. Es decir, ellos para tener su sonido propio utilizan los sintetizadores sobre todo para las introducciones en sus canciones, mezclándolo con el sonido de las guitarras. También lo usan para hacer patrones rítmicos, para hacer fases intermedias entre canciones, cuando pasan, por ejemplo, de una fase potente a una fase más calmada, o cuando quieren mostrar cierto feeling como de tensión, utilizan los sintetizadores para eso. También en momentos ocasionales donde quieran hacer alguna transición más suave para pasar de un sonido más fuerte instrumentalmente, con sonido más pop, a un sonido más rock. Ellos instrumentalmente suenan muy más cercano hacia el rock, pero la forma profunda y pausada de cantar de Luis Jiménez suena más pop. Ahora, en la parte de las letras, ellos principalmente hablan de despecho, tanto amoroso como en la parte de situación país, ya que como que expresan su dolor por la situación país en las canciones de forma indirecta, usualmente, incorporando ese sonido de pop rock, utilizando sintetizadores y algunos elementos electrónicos. Y bueno, hablan de sus experiencias pasadas y también los cambios por los que han pasado, y también indirectamente sobre lo que sienten con esos cambios de migración. Ellos tuvieron que emigrar del país aproximadamente en el año 2015-2016. Y bueno, aquí se ven algunas fotos de sus inicios y de sus conciertos. La foto de arriba es de su último concierto dentro de Venezuela. Ok, para ir finalizando con esta exposición, viendo en pantalla las presentaciones, algunas presentaciones de los mesoneros, tenemos que hablar también sobre los trabajos discográficos que son bastante importantes. No fue hasta el año 2011 donde debutaron en trabajos discográficos con el álbum Indeleble, escrito y hecho en Venezuela. Tuvo varias nominaciones a los Latin Grammy. Luego tenemos al álbum Caiga la Noche, realizado en el 2017, sacado en México. Aquí ya vemos un poco más la emigración de los mesoneros. Y bueno, por último, el álbum Pangea, lanzado en el año 2019, también en la Ciudad de México. Aquí es donde vemos la falta de algunos integrantes de la banda, como por ejemplo Andrés Sucre, quien era el baterista, y bueno, Andrés Belloso, quien sí también participó en este álbum, pero bueno, se separó y el álbum fue terminado de haber sacado con los tres integrantes que vemos en pantalla. En la actualidad, los mesoneros siguen escribiendo y van a sacar un álbum en el año 2021 llamado Caravana. Y bueno, un poco para que vean este resumen de los trabajos discográficos y que los mesoneros siguen en ejercicio en el ámbito de la música, tanto nacional como internacionalmente. Muchísimas gracias por su atención.